Dieta, una fuente de disruptores endocrinos. Presenta Gareth Ali Sánchez Ventura, matrícula 2023-777-23, estudiante de la carrera en Nutrición Clínica, estudiante de cuarto semestre en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur. Comenzaremos con la introducción. Para comenzar, es importante entender que la alimentación no solo es fuente de nutrientes, sino que también puede ser un canal de entrada para sustancias químicas o dañinas. Los disruptores endocrinos o IDCs son compuestos que pueden ser tanto de origen natural como sintético y que tienen la capacidad de interferir con el sistema endocrino. El sistema endocrino es el que regula nuestras hormonas y por lo tanto controla funciones esenciales como el crecimiento, la reproducción, el metabolismo, el estado de ánimo y hasta el sueño. Lo que ocurre es que en estos compuestos imitan, bloquean o alteran la acción de hormonas en el organismo, generando un desequilibrio. Así, aunque consuman en pequeñas cantidades, su exposición constante se asocia con efectos acumulativos a largo plazo. Hoy en día estamos expuestos a IDCs por múltiples vías: aire contaminado, agua, productos de higiene y cosmética, plaguicidas usados en agricultura y muy especialmente la dieta. El artículo remarca que esta exposición no es algo aislado, sino que está relacionada con problemas serios de salud como infertilidad, pubertad precoz, obesidad, diabetes, alteraciones del sistema inmune, problemas tiroideos y mayor riesgo de ciertos cánceres como el de mama o el de próstata. Por eso la introducción nos prepara para analizar cómo los alimentos pueden ser portadores de estos químicos y por qué es urgente reconocerlos. Fuentes dietéticas en disruptores endocrinos. En esta diapositiva vemos que los disruptores endocrinos entran a nuestra dieta a través de 5 grandes grupos de alimento o productos asociados a los alimentos. El primero son los alimentos de origen vegetal, que naturalmente contienen fitoestrógenos, compuestos parecidos al estradiol que se encuentran en soya, linaza, cereales integrales, vino o té. En segundo lugar están los alimentos de origen animal, que tienden a acumular contaminantes en la grasa. Aquí están pescados, mariscos, carne, leche y huevos. Un tercer grupo muy importante son los alimentos procesados y empaquetados, que liberan sustancias químicas desde los plásticos, latas y recubrimientos hacia el alimento, especialmente cuando se exponen al calor. El cuarto grupo son los productos agrícolas contaminados con pesticidas y herbicidas, que dejan residuos en frutas, verduras y granos. Finalmente tenemos a los metales pesados o metaloestrógenos, que se introducen como contaminantes del agua, de los utensilios de cocina o del suelo, y terminan acumulándose en vegetales, carnes y pescados. Esto significa que prácticamente toda la cadena alimentaria puede estar afectada, desde lo natural, lo cultivado, lo procesado y hasta lo que usamos para almacenar o cocinar. Disruptores endocrinos de origen vegetal. En cuanto a los alimentos vegetales, el foco principal son los fitoestrógenos. Estos compuestos son metabolitos secundarios de las plantas que tienen una estructura similar al estradiol, que es una hormona sexual femenina. Se clasifican en distintos grupos: isoflavonas, lignanos, cumestanos y estilbenos. Las isoflavonas se encuentran en gran cantidad en la soya y todos sus derivados, como el tofu, bebidas de soya o miso. Los lignanos se encuentran en la linaza, los cereales integrales y el aceite de oliva. Los cumestanos aparecen en brotes de alfalfa y trébol, mientras que los estilbenos, como el resveratrol, se encuentran en el vino tinto.
Aunque muchas veces se promueven como compuestos saludables, lo cierto es que al actuar como hormonas débiles pueden tener efectos negativos si se consumen en exceso. Entre ellos se encuentran alteraciones tiroideas, reducción de fertilidad masculina y femenina, pubertad precoz, cambios en el desarrollo neuroendocrino y favorecimiento de cánceres hormonodependientes. Un ejemplo muy estudiado es el de los lactantes alimentados con fórmula a base de soya, quienes puedan desarrollar efectos posiógenos debido a la interferencia de las isoflavonas con la enzima tiroidea peroxidasa. En conclusión, aunque sean naturales, los fitoestrógenos siguen siendo disruptores hormonales y su consumo debe ser moderado. Disruptores endocrinos de origen animal. Los alimentos de origen animal son una gran fuente de exposición a disruptores endocrinos, porque los químicos tienden a bioacumularse en el tejido graso. En primer lugar, los pescados y mariscos concentran contaminantes como bisfenol A, triclosan, PCB y dioxinas. Un dato alarmante de nuestro artículo es que en algunos casos el simple hecho de cocinarlos al vapor puede aumentar de 2 a 46 veces los niveles de estos contaminantes. En la carne se encuentran hormonas sintéticas utilizadas como promotores de crecimiento en la ganadería, como el estradiol, la progesterona o el ceranol, que pasan a la carne y posteriormente al consumidor. En productos derivados como la leche y los huevos, también se han detectado fetalatos y bisfenol. Además, hay riesgos de exposición a micotoxinas como la zearalenona, que imita la acción de los estrógenos. Los efectos son muy serios. Se han relacionado con aumento de diabetes, cáncer testicular y de mama, infertilidad en hombres y mujeres, pubertad precoz en niños y trastorno de la tiroides. Esto nos recuerda que no solo debemos mirar lo que comemos, sino también los métodos de producción de los alimentos. Procesados y empaquetados. Los alimentos procesados y empaquetados representan una de las fuentes más modernas y preocupantes de exposición a disruptores endocrinos, debido al uso de plásticos, recubrimientos y aditivos en la industria alimentaria. En primer lugar, tenemos al bisfenol A, probablemente el disruptor endocrino más estudiado en este contexto. El BPA se utiliza en la fabricación de plásticos y resinas epoxi, que recubren el interior de latas de conserva, botellas de agua, envases de alimentos y hasta los recibos térmicos de caja. Lo preocupante es que este compuesto migra hacia los alimentos con el tiempo y mucho más rápido en envases que se exponen al calor, como cuando calentamos comida en recipientes de plástico en el microondas. El BPA actúa como un pseudoestrógeno uniéndose a los receptores de estrógeno y bloqueando también la acción de hormonas tiroideas y androgénicas. Sus efectos documentados incluyen trastornos reproductivos, infertilidad, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, alteraciones tiroideas y problemas en el neurodesarrollo infantil. Otro grupo de contaminantes importantes son los fetalatos, especialmente el DHP, que se utilizan como los plastificantes para la flexibilidad al plástico. Estos compuestos pueden filtrarse a los alimentos almacenados en envases plásticos, sobre todo en productos grasos como aceites, lácteos y carnes. Los fetalatos tienen actividad estrogénica y antiandrogénica y están vinculados con disminución de fertilidad, pérdida de embarazos, alteraciones hormonales en recién nacidos y problemas en el desarrollo fetal.
También encontramos los PFAS o sustancias perfluoroalquiladas, usadas para dar resistencia al aceite y al agua en empaques de papel como envoltorios de comida rápida, productos de palomitas para microondas o cajas de pizza. Además se encuentran en utensilios de cocina antiadherentes. Estos compuestos son muy persistentes en el ambiente y en el cuerpo humano, bioacumulándose y generando toxicidad tiroidea, problemas reproductivos, obesidad y mayor riesgo de diabetes. Pero no solo los envases y empaques son el problema, los aditivos alimentarios también pueden tener efectos disruptores endocrinos. Más de 10.000 aditivos regulados por la FDA, pero en muchos casos no se conoce bien su efecto hormonal. Estudios independientes han demostrado que algunos colorantes, saborizantes y conservadores tienen actividad estrogénica o antiandrogénica. Por ejemplo, los nitratos utilizados en carnes procesadas pueden interferir con la función tiroidea, y ciertos colorantes derivados del petróleo como la tartrazina o el Sunset Yellow han demostrado efectos hormonales en estudios experimentales. Además, las bebidas azucaradas y los jarabes de maíz de alta fructosa presentes en refrescos y productos ultraprocesados, aunque no son disruptores endocrinos directos, favorecen la resistencia a la insulina y la obesidad, lo cual agrava los efectos de otros compuestos. En conjunto, podemos decir que los alimentos procesados y empaquetados presentan una fuente múltiple y constante de exposición a químicos que alteran el sistema endocrino. El problema es que forman parte de la dieta cotidiana de millones de personas en todo el mundo, lo que convierte esta fuente en una de las más preocupantes por su alcance poblacional. Disruptores endocrinos agrícolas. En esta diapositiva hablamos de los pesticidas y herbicidas utilizados en la agricultura, que representan otra fuente muy relevante de exposición a disruptores endocrinos. Desde hace varias décadas, la agricultura moderna ha incrementado el uso de químicos para mejorar el rendimiento de los cultivos y controlar plagas. Sin embargo, muchos de estos compuestos se quedan como residuos en frutas, verduras, granos y en el agua que bebemos. Lo más preocupante es que más de 100 pesticidas han sido identificados como propiedades disruptoras endocrinas. Uno de los más conocidos es el DDT, diclorodifenil dicloroetano. Aunque fue prohibido en gran parte del mundo, todavía se utiliza en países en desarrollo. Es un pesticida liposoluble que se acumula en tejidos grasos de animales y por lo tanto termina en carnes, pescados, leche y aceites. El DDT imita la acción de los estrógenos y antagoniza la progesterona, lo que provoca infertilidad femenina, disminución en la calidad de esperma, cánceres dependientes de hormonas y pubertad precoz. Además, su persistencia ambiental hace que siga circulando décadas después de su uso. Otro pesticida relevante es el clordano, que también se acumula en carnes, pescados, lácteos y huevos. Se ha asociado con hipotiroidismo, alteración de hormonas maternas durante el embarazo y efectos antiestrogénicos que pueden impactar en la fertilidad. La cipermetrina, un insecticida muy utilizado en frutas y vegetales, deja residuos detectables incluso días después de su fumigación. Se ha encontrado en tomates, berenjenas, frambuesas y cítricos. Aunque suele aplicarse en dosis consideradas seguras, estudios han demostrado que puede tener efectos neurotóxicos y antiandrogénicos, afectando especialmente a los niños en desarrollo. La atracina, ampliamente usada en cultivos de maíz y caña de azúcar, es uno de los herbicidas más estudiados. Se ha detectado en agua potable, miel, té y hasta en paletas heladas. Su principal mecanismo de acción es aumentar la actividad de la enzima aromatasa, lo que incrementa la conversión de testosterona en estrógenos. Esto genera abortos espontáneos, infertilidad masculina, bajo peso al nacer y riesgo de malformaciones congénitas. Es importante remarcar que aunque muchos de estos pesticidas están regulados o prohibidos en países desarrollados,
todavía se usan ampliamente en países en vías de desarrollo. Como vivimos en un mundo globalizado, estos residuos también llegan a través de alimentos importados. Metaloestrógenos. Hablaremos de un grupo muy particular de disruptores endocrinos llamado metaloestrógenos. A diferencia de los fitoestrógenos de los químicos sintéticos, los metaloestrógenos son metales pesados que se encuentran en el ambiente y que al ingresar al cuerpo tienen la capacidad de interferir con el sistema endocrino. Lo hacen imitando la acción de los estrógenos o alterando la función de otras hormonas como las tiroideas. El primero y el más conocido es el mercurio. Su forma más tóxica es el metilmercurio, que se acumula en peces y mariscos, sobre todo en especies grandes como tiburón, pez espada y atún. El problema con el mercurio es que no se elimina fácilmente del cuerpo y atraviesa la placenta, por lo que es especialmente dañino para embarazadas y los bebés. Puede provocar bajo peso al nacer, retrasos en el desarrollo neurológico y alteraciones en el sistema tiroideo. El segundo es el plomo. Aunque se ha prohibido en pinturas y gasolina, aún lo encontramos en tuberías viejas, en el agua potable, en utensilios de cerámica vidriada y en algunos alimentos contaminados. El plomo interfiere con los receptores de estrógeno, beta y con el metabolismo de otras hormonas. En la salud humana se relaciona con infertilidad, abortos espontáneos, preeclampsia, reducción de la fecundidad y problemas en el desarrollo cognitivo infantil. Es un metal que incluso en dosis muy pequeñas puede causar daño. Otro metal de gran preocupación es el arsénico. Su principal fuente en la dieta es la carne de aves de corral, en arroz y productos derivados, así como en algunas algas. En países como Bangladesh o India, el agua potable también es una fuente muy importante. El arsénico es conocido no solo como carcinógeno, sino también como disruptor endocrino. Actúa bloqueando los receptores de glucocorticoides y alterando la función tiroidea. Sus efectos incluyen abortos espontáneos, defectos congénitos, infertilidad, bajo peso al nacer y mayor riesgo de cáncer en adultos. El cromo es otro metal que puede ingresar a través de frutas, verduras, pan, miel e incluso de los utensilios de cocina de acero inoxidable, ya que el ácido de los alimentos puede favorecer que se libere cromo al cocinar. El problema del cromo es que altera el metabolismo de la glucosa y se ha vinculado con resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y desarrollo de diabetes tipo 2. Finalmente, el cadmio se encuentra en suelos contaminados y puede acumularse en hortalizas de hoja verde como la espinaca o la lechuga. En el cuerpo humano, el cadmio altera la síntesis de hormonas sexuales y tiroideas. Entre sus efectos están el hipotiroidismo, infertilidad, deterioro de la espermatogénesis, irregularidades menstruales y disminución en la capacidad reproductiva. Lo impactante de los metaloestrógenos es que, a diferencia de otros compuestos, no se degradan ni desaparecen, se acumulan en el ambiente y en el organismo. Esto significa que la exposición puede durar años y los efectos se van sumando a lo largo de la vida. Resumen de disruptores endocrinos. En esta diapositiva vemos un resumen de los principales disruptores endocrinos presentes en la dieta, comenzando con el BPA o biosfenol A. Este compuesto se encuentra en el agua potable, en carnes, pescados, leche, frutas y sobre todo en alimentos procesados y enlatados debido a la migración desde los envases plásticos o recubrimiento de latas. Su mecanismo principal es unirse a los receptores de estrógeno y antagonizar receptores de andrógenos y de hormonas tiroideas. Como consecuencia puede generar trastornos tiroideos, infertilidad, obesidad, diabetes y alteraciones en el desarrollo neurológico. Después tenemos los fitoestrógenos, que provienen de alimentos como la soya, la linaza, los cereales integrales, el vino, el café y el té.
Son compuestos de origen natural que imitan la acción de los estrógenos en el cuerpo uniéndose a los receptores estrogénicos. Si bien tienen cierta facilidad para ser metabolizados y eliminados, un consumo excesivo puede alterar la función tiroidea y disminuir la fertilidad y favorecer el desarrollo en algunos tipos de cáncer como el de mama. Otro ejemplo es el plomo, un metal pesado que se encuentra en agua contaminada, en tuberías antiguas, en utensilios de cerámica y también en alimentos como mariscos, frutas y vegetales. El plomo interfiere con la acción del receptor de estrógeno beta, lo que puede reducir la fertilidad, aumentar el riesgo de preeclampsia durante el embarazo y afectar el desarrollo neurológico en los niños. El DDT es un pesticida aún presente en algunos países en vías de desarrollo. Se acumula principalmente en carnes y pescados grasos. Actúa uniéndose a receptores de estrógeno y progesterona, alterando la reproducción y provocando problemas como pubertad precoz, reducción en la calidad de esperma y disminución de la fertilidad. Conclusiones. Ya para cerrar, es importante subrayar que la dieta es una de las principales vías de exposición a disruptores endocrinos. Estamos expuestos a sustancias naturales como los fitoestrógenos, pero también a químicos sintéticos como el BPA, pesticidas, fetalatos y metales pesados. Las consecuencias abarcan prácticamente todos los sistemas: problemas reproductivos, infertilidad, pubertad precoz, diabetes, obesidad, hipotiroidismo, alteraciones neurológicas y mayor riesgo de cánceres dependiente de hormonas. Frente a esto, ¿qué se puede hacer? Algunas medidas prácticas son reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y enlatados, moderar la ingesta de carnes rojas y pescados grandes que acumulan contaminantes, fomentar el uso de métodos tradicionales de preparación y almacenamiento de alimentos, promover una mayor educación comunitaria sobre este tema y, lo más importante, exigir regulaciones más estrictas que limiten la presencia de estos compuestos en los alimentos y el medio ambiente. En resumen, la conciencia es la primera herramienta de prevención. Si entendemos cómo llegan estos químicos a nuestra mesa, podremos tomar decisiones para proteger nuestra salud y de las próximas generaciones.